Hola, ¿qué tal? Jueves 15 de enero y la tensión está a todo lo que da esto debido a la reforma electoral. Y es que, bueno, pues los preanistas ya salieron a dar su opinión, ofrecieron conferencias de prensa y hay posible traición entre ellos mismos, pues es que ya cuando llega la hora tienen que ver por sus intereses propios y ya no les está importando tanto su partido. Comenzamos con Rubén Moreira y Ricardo, los cuales se pronuncian totalmente en contra de esta reforma electoral, pues sabemos que no les conviene perder el fuero, perder privilegios, ni dejar de ser plurinominales y seguir viviendo del pueblo. Pero bueno, pues se van en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y, como siempre, de la Cuarta Transformación, diciendo que esta reforma electoral tiene fines oscuros y ocultos, pues según estos personajes dicen que todo esto se está haciendo para asegurar las elecciones en 2030, porque según su realidad alterada de los preanistas, ya Morena no cuenta con el apoyo del pueblo, el pueblo ya se hartó de estos 7 años de mal gobierno según ellos, el pueblo ya no está apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum y según ellos ya vuelve el pueblo a confiar en ellos porque ya se dieron cuenta que los verdaderos salvadores de la patria son los prianistas. Válgame. Bueno, pues tremendas las mentiras que ya ni ellos se creen, fingen creerlas, fingen que nos van a engañar, pero así las cosas con la oposición. Explíquenos sobre su cartelón. Bueno, la ley Maduro es lo que está fraguándose desde el gobierno. En el 2030 no se van a querer ir del poder. Cuando este país esté harto de ellos, no se van a querer ir y por eso ahora están planeando reformas constitucionales y legales para quedarse en el poder, con 3 cosas. La primera, quedarse ya totalmente con el INE, colonizarlo, para que esa noche del 1 de junio del 2030 el INE cante el resultado que ellos quieran. La segunda, para desaparecer a los partidos. Y la tercera, para no tener opositores aquí en la Cámara. No les gustan los opositores, no les gusta que les digan pues la realidad. Al estilo de lo que ocurrió con la comisión en Venezuela, con la comisión electoral, por ejemplo. Es lo mismo, están preparando lo mismo. Hoy se filtró que quieren adelantar la revocación al 28, pues porque quieren hacer campaña con la figura de la presidenta. Eso es una parte del motivo de lo que se quiere instrumentar. Pero para la revocación debe ser la ciudadanía que lo pida, ¿no? Ellos lo van a armar a través de los cuervos de la nación. Ellos lo van a hacer. Son ejercicios políticos que ellos hacen y están obviamente construyendo su dictadura, no querer salir del poder. Oiga, diputado, esta narrativa que sale del Palacio todos los días de que la oposición está débil, ¿les golpea realmente a ustedes? No, el 46% de los mexicanos votó en contra de ellos. Lo que sí es que tenemos una mayoría bastante gandalla, eso sí lo tenemos, que se ha aprovechado de la legislación, que se ha aprovechado de la buena fe de muchos mexicanos, pero ahí está lo que está sucediendo, cada vez se acercan más a un problema fuerte de gobernabilidad. Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. Y sobre la presencia de la presidenta en la boleta y de la revocación de mandato, nosotros no lo estamos pidiendo, pero si el gobierno quiere eso, me parece que se están equivocando, porque la probabilidad de que se le revoque el mandato a la presidenta es altísimo. Si eso es lo que quieren, adelante. Nada más que deben estar conscientes de que para esas alturas es altamente probable que más de la mitad de la población ya no apruebe a Morena, ya no aprueben a este gobierno y se le revoque el mandato. ¿Qué es lo único que exigimos? Pues que no sea la Cámara de Diputados
la que por 2/3 partes ponga a la persona que se quedaría en su lugar, porque así es como hoy está establecida la norma. Sería un fraude total. ¿De qué sirve revocarle el mandato si después aquí la mayoría de Morena va a poner a quien se le pegue la gana? Adelante con la revocación de mandato, pero si hay revocación, entonces que haya elecciones democráticas, libres, y que sea el pueblo de México, que sea la gente quien decida quién se quede en su lugar. Ante esto que está haciendo Morena, la narrativa ahora desde Palacio Nacional es señalar la debilidad de la oposición. Es decir, la debilidad no tiene fuerza para echar atrás todas las reformas que se han realizado y tampoco se organizan, por lo tanto, pues aseguran que triunfarán. La debilidad es del gobierno, el miedo es del gobierno, porque han perdido enorme popularidad a lo largo de este último año, 16, 17 puntos porcentuales dependiendo de la encuesta que ustedes revisen. Tienen miedo, yo diría pánico, y por eso es que quieren una reforma electoral para tomar el control total de las elecciones. Pero por lo que hasta ahora conocemos, no tenemos ninguna duda. Los temas que han hecho públicos son meros distractores. Lo que hay de fondo es la consolidación de la agenda de control total. Quieren el control total de las elecciones. A Pablo Gómez lo traicionó la conciencia cuando dijo que no estaba de acuerdo con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Ese es el fondo. Quieren controlar lo único que les falta por controlar, que son las elecciones y el Instituto Nacional Electoral. Y miren, si no fuera así, entonces tendríamos que empezar por dos cosas en la reforma electoral. Primero, acabar con la sobrerepresentación. ¿Cómo puede ser que en un país Morena y sus aliados saquen el 54% de los votos y controlen casi el 70% de las cámaras? Eso es lo primero que se tendría que acabar. Y lo segundo, que se sancione el dinero del huachicol fiscal, el dinero del crimen organizado en las elecciones. Nulidad en las elecciones cuando se detecte que hay dinero del narco. Estas son las dos cosas que ellos casualmente no quieren abordar, porque saben que Morena depende de sus vínculos con el crimen organizado primero y de la sobrerepresentación que les ha dado la interpretación a modo de las leyes. Senador, ¿y qué va a hacer el PAN? De facto no controlan la INE. Pero ellos quieren control total. Así como hoy controlan el Poder Judicial, desaparecieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya no existe la COFESE, ya no existe el INAI, ya no existe el Coneval. ¿Qué les falta cuando ya controlan el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos los órganos autónomos, la Fiscalía General de la República? Pues lo único que les falta es el control total del INE y de las elecciones en México. Esto no es otra cosa más que la ley Maduro. Nosotros vamos a denunciar este atropello y por supuesto que votaremos en contra de una propuesta que sea regresiva y antidemocrática. Bueno, pues ¿cómo hacerle entender a las y los más jóvenes, a los primovotantes, el retroceso que esta ley Maduro implica para la democracia del país? Creo que la gente se está dando cuenta, no es casualidad que Morena y el gobierno hayan perdido entre 15 y 17 puntos de aprobación solamente en el último año. Por eso están ahora buscando estrategias desesperadas para ver si logran rescatar la elección de 2027. Y por eso quieren pasar la ley Maduro, para que el día de mañana, cuando la mayoría de la gente ya no vote por ellos, tengan las herramientas, los elementos para poderse quedar a la fuerza en el poder, y eso es lo que nosotros seguiremos denunciando y que haremos todo lo que esté en nuestro poder para impedir. Bueno, por otra parte, entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa se burla para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? No por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad. Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país. La calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro. Ya hay debate,
de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones, que las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. ¿Qué más creemos que debe estar en una reforma electoral? Mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país. Eso se llama democracia participativa. Bueno, por otra parte, tiembla más bien la oposición, pues tal vez les volteen bandera a algunos de sus miembros. Tal es el caso de Kenia López Rabadán, que en su más reciente conferencia dice que su decálogo concuerda con puntos del INE. Esta reunión es para que podamos dialogar sobre la propuesta que el INE ha enviado a la Comisión del Ejecutivo y también para dialogar sobre el decálogo que he presentado yo sobre los principios electorales. Esto es, hicimos un análisis de las propuestas que el INE ha enviado y del decálogo que yo he presentado, y tenemos en la mayoría de los 10 puntos, específicamente en 8 tenemos coincidencias. El decálogo que yo reitero deben ser pues principios trascendentes para poder abordar una reforma electoral, tiene muchas coincidencias con el INE. Y voy a hacer algunas precisiones. Tenemos coincidencias sustantivas, por ejemplo, ellos están pidiendo equidad en la contienda y rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales. Y justamente en el decálogo que yo presento, en el punto 1, en el punto 4 y en el punto 9, pues estoy hablando de eso. No puede haber una cancha diferenciada, no puede haber, pues digamos, un uso de recursos públicos o de programas sociales vía amenaza de que te quiten un programa social si no votas por tal o cual partido. También pues las propuestas del INE hablan sobre la defensa del principio de proporcionalidad, que cada voto deba valer lo mismo, y yo estoy absolutamente segura de que ese debería ser uno de los temas más importantes a debatir en este Congreso mexicano. No puede haber electores de primera, de segunda o de tercera. No puede valer distinto el voto que emite un ciudadano por el PAN o por MC o por el PRI o por Morena. No puede ser así, porque todos los mexicanos pagan impuestos y todos merecen que su voto sea contado de la misma forma. Y ese punto que trae el INE, yo, como ustedes saben, lo tengo también en mi decálogo, en el número 2. También hablan ellos de la necesidad de autoridades electorales imparciales, autónomas y profesionalizadas. Y es justamente pues 2 puntos de mi decálogo que yo he mencionado. Necesitamos que la autoridad sea independiente, necesitamos que las autoridades electorales no estén sujetas a pues a instrucciones o a mandatos o amenazas de ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, ni en esta elección de 2027 y en ninguna otra.
ya hemos visto lo que pasa en los países en donde las instituciones electorales se deterioran, y también ellos traen en el INE el reconocimiento del riesgo que implica la infiltración del dinero ilícito y del crimen organizado en los procesos electorales, y es un tema que yo también en mi decálogo he abordado. No puede haber elecciones en donde esté metido el crimen organizado, en donde los cárteles estén definiendo candidatos, definiendo qué campañas apoyar, financiar, para que una vez que esas campañas ganen, después esos servidores públicos no les sirvan a la gente, sino les sirvan al crimen organizado. Eso sería terrible. Si vamos a discutir una reforma electoral, tendrá que estar basada en priorizar cómo esta Cámara de Diputados, este Congreso mexicano pueda detener, pueda frenar, pueda obstaculizar las ambiciones del crimen organizado y de los cárteles. Una elección en donde haya dinero ilegal, en donde haya dinero del narco, se debe anular. Un político, un candidato que reciba dinero o ayuda de cualquier tipo del crimen organizado no merece ser un servidor público. En fin, toda vez que tenemos estas coincidencias sustantivas, me reuniré el día de mañana con la presidenta del INE. Diputada, ¿fue un error que el INE no haya buscado primero al Congreso para entregar su iniciativa o su propuesta más bien de reforma electoral y que se haya ido primero con la comisión presidencial? Bueno, en estricto sentido, cada etapa, cada tramo, digamos, tendrá su corresponsabilidad. Me refiero, si ellos decidieron hacerla en esta etapa previa, que es una etapa, digamos, en donde el Ejecutivo Federal ha dicho que iba a presentar una iniciativa, pues me parece que es una decisión que tomaron ellos, ¿no? Más allá de si es buena o mala, es una decisión ya tomada. Lo que es importante es dejarle claro a todo México y a todas las instituciones que quien define las leyes en este país es el Congreso, que quien va a resolver sobre una reforma electoral es el Congreso, son las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores. Esa etapa todavía no inicia porque en realidad no hay iniciativas, no hay una discusión ya, digamos, formal y pública. Por eso es que el decálogo de principios que yo he propuesto para esta discusión como presidenta de la Cámara de Diputados no tiene sesgo partidista, no va ni a favor ni en contra de alguna iniciativa, porque todavía no hay iniciativas. Así es que, por supuesto, yo entendiendo que cada tramo tiene su responsabilidad en lo que toca una vez que esas iniciativas se presenten de manera formal, porque yo creo que habrá varias, además de la del Ejecutivo, seguramente habrá de los partidos políticos, pues tocará a la Cámara de Diputados y al Senado de la República resolver. Por eso mi intención de reunirme con la presidenta Guadalupe Tadei para que podamos dialogar sobre esta coincidencia entre las propuestas que hace el INE y el decálogo, y evidentemente, así como a esa institución, a todas las instituciones y a todos los involucrados en este tema, que si me permiten, somos los 130 millones de mexicanos, porque esta reforma va a impactar en positivo o en negativo, dependiendo de cuáles sean las decisiones que se tomen. ¿Dónde se va a reunir el día de mañana? En el INE, en las oficinas de la presidenta, 10 de la mañana. Otra pregunta, diputada presidenta. Detuvieron al rector de la Universidad de Campeche. Quisiera tener su opinión al respecto, supuestamente por drogas. Bueno, primero que nada, déjenme decir, yo rechazo tajantemente, y lo digo así, tajantemente, que haya perseguidos políticos en este país. El rector de Campeche es conocido, es pública sus expresiones. Si esto es una consecuencia de expresiones que no acompañan el sentir de algún político o política en este país, la consecuencia no puede ser una persecución política, porque ya lo estamos viendo en otros países. La gente
tiene derecho a pensar como quiera, a fijar sus posiciones. Es obligado que haya una investigación apegada a la legalidad, que haya pruebas y que evidentemente, si esto es una persecución política, se detenga. No puede ser que si no están de acuerdo con lo que piensas, el resultado sea de esta magnitud. No nos podemos acercar a esos países que son tachados como autoritarios. México no se lo merece. Sin embargo, Campeche no se lo merece. Parece que es el sello de Laida Sansores. Pues a mí se me hace obligado exigir una investigación apegada a la legalidad para el rector de la Universidad de Campeche. Y si es un perseguido político, se tiene que exigir justicia y se tiene que exigir su liberación. No podemos acercarnos a los países autoritarios que hoy vemos. Diputada, están sufriendo brutales consecuencias, además del deterioro nacional de los ciudadanos en esos países, la falta de reconocimiento internacional, porque claramente nadie quiere que en su país haya perseguidos políticos. ¿Cómo garantizar que el Instituto Electoral sea totalmente, no dependiente de algo, cuando sabemos que Guadalupe Tadei tiene cierta inclinación hacia Morena, 3 consejeros más? Es decir, la mitad del Consejo Electoral del INE son afines a Morena. En el tribunal sucedió lo mismo, por eso fue la supermayoría que le dieron a Morena. ¿Cómo garantizar eso? Una de las prioridades que este país tuvo para salir de un partido hegemónico, presidencialista, unipartidista, monocromático, o sea, eso que dejamos en los 80s, en los 90s del siglo pasado, se dio gracias a que se construyó lo que en aquel momento llamábamos el IFE. Y ese IFE fue arrancarle al gobierno, desde las entrañas del gobierno, la posibilidad de definir quién ganaba o quién perdía una elección. Ustedes lo recordarán, esas sesiones en Cámara como colegio electoral, esa discusión desde la política, no desde la razón en términos numéricos, sino desde la garganta del orador en turno y el peso de votos que tenían en las cámaras, eso quedó en el siglo pasado. Yo hoy claramente sé que a México le hace bien la democracia, porque han llegado los partidos y se han ido todos en coalición, todos los partidos han ejercido el gobierno. Lo que no puede suceder es un retroceso, y para ello el INE y los integrantes del INE deben de saber de la trascendencia de sus votos, de la trascendencia de sus criterios, de la trascendencia de sus definiciones. Y es tiempo de valientes. Usted dijo hubo, pero ya regresó. Por favor, la revocación de mandato para 2027 y que aparezca la fotografía de la presidenta en la boleta electoral ese mismo año. A ver, me parece que es algo que debemos invariablemente reflexionar. ¿Por qué? Porque las elecciones del Poder Judicial, la revocación de mandato y las elecciones para los servidores públicos en términos del legislativo, del ejecutivo, son de naturaleza distinta. Y bajo esa premisa, lo que deberíamos de discutir en la Cámara de Diputados y en el Congreso es qué tipo de representación queremos. Si me permites, yo estoy convencida de que la prioridad para este país es que el voto de los mexicanos pueda tener una garantía de que ese voto va a representarlos y hacer
este tipo de combos electorales, este tipo de, digamos, de elecciones multitudinarias, genera en muchas ocasiones una falta de certeza. Me parece que es necesario hacer una reflexión objetiva más allá de filias y fobias, priorizando que los servidores públicos que se elijan sean los que la ciudadanía quiere, no que haya acordeones o no que haya imposición de, digamos, de una visión ideológica. Si hay una, digamos, hay una conjunción, si hay un extremo de, pues de definiciones, pues a río revuelto, ¿no? Sí. Ganancia de Morena. A río revuelto, ganancia de intolerantes. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. Bueno, por último, Monreal nos habla de lo que se llevó a cabo en esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Gómez en cuanto a temas electorales. Pero vamos a ver el video. Fue una reunión larga por los temas que se plantearon, que ahora sí se trató por la comisión para la reforma electoral que nombró la presidenta. Un resumen de todo lo que ellos trataron de retomar o recoger de los foros y consultas que llevaron a cabo estos 6 meses. Son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las cámaras hasta un tema que la presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes a través de los cuales el país estaba oscilando. Temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el fuero de legisladores, pero se enfocó mucho la presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental y que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva y sea la que decida. Entonces, sí, consultas populares, participación ciudadana puede ser una de las consultas populares. La revocación de mandato. Sí, bien incluida. Está en eso. Nos mostraron pues el prontuario o todo el catálogo de los temas que durante 6 meses recogió la comisión y fue interesante. Sin embargo, se sigue trabajando. Nosotros incluso creemos que no vamos a dar pie de aquí al día último de enero para la presentación de la iniciativa. No creo que dé porque son muchos los temas. Y una cosa que insistimos y que ella retomó también con mucha claridad es que como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas, los próximos días, para que vean ellos lo que la comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y con el Verde. Oiga, diputado, hablaron sobre este polémico planteamiento del señor Pablo Gómez de que no necesita autonomía. No, la presidenta fue muy clara en eso. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no. Yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía de los órganos electorales. ¿Va a consulta entonces el recorte al INE? Es parte de lo que se está planteando. No está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho del acuerdo o el consenso que se logre con el PT y el Verde,
que a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos. Entonces, los criminales de las dos cámaras. Es parte de los planteamientos que hizo la comisión sin que se tomara una decisión. Se requiere planteárselo al PT y al Verde. ¿Ves difícil que se presente ya en las próximas semanas? En la conferencia. La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizada. O sea, la autonomía del INE está garantizada. ¿La permanencia de los soplers? Es otro tema que se tocó, pero es parte de este catálogo de como 12, 14 puntos. Adán Augusto decía que en 3 semanas podría estar el borrador. Porque depende mucho del consenso que se tenga con los aliados. Entonces, simplemente se enumeró. Lo que la presidenta insistió, repito, fue la participación ciudadana es clave en toda la reforma. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.